Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, recibí instrucciones de guiarme por el reloj de la pantalla y no por Consuelo, para que no te rías de mi cambio. Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día jueves 12 de diciembre. Oye, buenos días, Nicolás. Hola, don Nico, ¿cómo está? Oye, buenos días, Matías. Yo quiero volver sobre el tema 1 porque está ya con nosotros José Ramón Valente, aunque vamos a conversar, pero la verdad que el tema del tema pensiones, que yo creo que puede dar para largo, así que esbocémoslo, digamos. En términos hermosillísticos, tiene arista pensiones y tiene arista política. Y que la arista política, yo te diría que... ¿Qué pasó, Consuelo? Nada. No me asusté. No. Que la arista política es la que se cruza, no se leyeron hoy día la columna de Arturo Esquella en el Mercurio. ¿Cómo no? Muy dura, en que recuerda los acuerdos. Recuerda los acuerdos. Y al recordar los acuerdos, recuerda momentos que a muchos no son buenos recuerdos. Me refiero a aquellos acuerdos que se consiguieron. Yo creo que es injusto Arturo Esquella cuando plantea el tema del sistema político, del término binominal, porque la verdad es que el término binominal se consiguió con 3 díscolos. Carla Rubilar, Lili Pérez y el diputado Godoy y un cuarto, el diputado Ward, creo. Brown, el diputado Brown. Pedro Brown. Que fueron díscolos, es decir, ahí no hubo una posición. Amplitud se llama ese partido, si no me equivoco. Que fue una decisión de Chile Vamos, entonces ahí no hubo. Entonces, pero el resto, ¿qué pasó? ¿Qué tiempo? No me acuerdo, sacamos el resto de cuando plantea el acuerdo post la Revolución Pingüina, el acuerdo, todo el tema de la educación que termina en la tómbola, en los SLEPs, etcétera, las 2 reformas tributarias, la reforma original y la reforma de la reforma, que finalmente envejecieron muy mal. Entonces, ahí es lo que recuerda, dice, o sea, acuerdo por acuerdo es lo que plantea. Es una columna que, si bien viene de uno de los extremos, es una columna, comillas, moderada, pero que pone argumentos muy fuertes respecto a qué es lo que está haciendo hoy día la actual oposición. Falta argumentos no hay. Eso nadie le ha puesto en duda, que tiene sus propios argumentos. No es la diatriba violenta, agresiva, sí, que uno podría esperar para nada. No es la derechita cobarde. No, al revés. Pero es que ella, porque no acusa que ella, no hables que ella es la derechita cobarde, pero no es el agresivo clásico. Conocemos a Arturo Esquella, un tipo tranquilo, ha venido para acá varias veces, que dirige su partido desde los argumentos. Pero el punto es que con los argumentos tú también tú puedes hacer básicamente 2 cosas. Puedes, con tus argumentos, parapetarte en ellos, y que se sabe que lo que se consigue, si cada uno se parapeta, parece como esas cajas de los huevos, esas cajas donde hay posiciones donde los huevos no se mueven unos con otros, para eso son, ¿no es cierto? Son muy fijos y los posiciona ahí, o si tus argumentos son un insumo para ponerlos en común, y voy a usar de nuevo el ejemplo de los huevos y hacer con ellos huevos revueltos, y poder hacer algo que sea comestible. Tú tienes que elegir qué es lo que quieres. No son falta de argumento, no es agresividad, pero son argumentos que da la impresión que no son no se ponen en función de un acuerdo mayor. A Chile Vamos sí, y Chile Vamos paga el costo frente a una derecha que está creciendo, o se está amplificando, o está creciendo al menos en capacidad de mostrarse, desde más a la derecha de los republicanos. Por eso que el diputado de RN está preguntándole, ¿no será acaso un incentivo que le puso Johannes Kaiser al Partido Republicano? Entonces el Partido Republicano, en vez de mostrarse más Chile Vamos y conversar, se pone más Johannes Kaiser. Claro. ¿Te fijas? Entonces esa política es muy interesante cuando la derecha tiene, como pocas veces en los últimos 50 años, una candidatura tan clara y tan única, porque le ha costado. Han demostrado tener habilidad para destruir hasta esa cantidad. Quizás ese ejercicio que se está mostrando. Quiero que partamos con
con el orden inverso de los productos ahora, y quizás podemos volver a lo que plantea Esquella, porque creo que tiene links con miles de cosas, una con las convicciones de la derecha o de subconjuntos de la oposición en este minuto, pero cuando tú haces referencia a los libertarios, a Johannes Kaiser, creo que nos puede llevar también a la necesidad de la reforma de los partidos políticos, porque mientras más grupos pequeños tengas y con representación parlamentaria, más se te distorsiona la posibilidad de los acuerdos y tomas posiciones que finalmente pueden rendir electoralmente, pero no ser las mejores para poder avanzar en los temas, independiente del asunto de fondo, de cuál es cómo se lleva adelante la negociación y en qué cedes y en qué no cedes cuando tratas de avanzar en la reforma previsional. Pero esto es una columna súper política, finalmente. Más que técnica. Más que técnica, creo yo. Pero de repente volvamos después. Volvamos después porque, ojo, se habla mucho de un acuerdo, y lo dejo esbozado, pero hay 3 temas en los que no hay acuerdo. Destino al 6%, separación de la industria y licitación de stocks. No hay acuerdo. Entonces, sin esas 3 cosas, o al menos alguna de esas, veámoslo, porque es una mezcla de lo político con lo técnico después. Te lo pongo al revés, si tú dices todavía no hay acuerdo en todo, aunque aparentemente uno reportando dice que hay más acuerdo de lo que se plantea. Pero en esas 3 materias todo el mundo reconoce que no hay acuerdo, que el destino al 6% es el corazón. No hay acuerdo total, pero con estas posiciones, ¿ayuda a que haya más o menos acuerdo? No sé. 8 de la mañana con 13 minutos. Don José Ramón Valente, el hombre del momento, el autor del bestseller. Tuvo lanzamiento anoche, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida tú, pero ¿Cómo qué bueno verte aquí de cuerpo presente en Chile. Muy contenta. ¿Cómo estuvo tu lanzamiento anoche? Hagamos un poquitito de publicidad. El lanzamiento del libro para oficial, para el libro salió a la venta la semana pasada, y que como todas estas cosas tienen de dulce y de gras, la verdad que uno saca una edición del libro, el libro se agotó rápido. Pioneros del Capital. Pioneros del Capital. No te voy a preguntar cuántas ediciones. Se está haciendo una segunda edición, sacamos 200.000 en la primera edición, ¿no es cierto? Tradució al armenio no todavía. Todavía no. Pero bien, ha sido una muy buena experiencia, la verdad que qué rico. Es un libro que es bien didáctico, pero además tiene mucho de relatos personales, y a la gente le encanta conocer los relatos personales de personajes que crearon cosas, y en ese sentido ha despertado mucho interés. Yo estoy re contento, digamos, de haber pasado 1 año y medio, digamos, con esta guagua que nació oficialmente. Y ayer había una edición de tapadura muy notable. No te había llegado, la de tapadura no. Pero sí, de Coffee Table. Yo estoy en la segunda lista. Coffee Table Book. A mí me llegó me tiras pata, perdón. A mí, de hecho, me llegó uno que tenía algunas fallas, pero está bien. Pero lo que dice Matías es muy cierto. La gente dice, oye, José, ¿y cómo me consigo el libro? Bueno, págalo. Se consigue comprándolo. No, pero si él dice que se lo regalaron, al revés. Él dice, a ti no te llegó, dijo. José Ramón, no te equivoques. Oye, no quiero llamado al orden. Bueno, José Ramón Valente, a ver, empiezan a aparecer las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Por supuesto que miramos mucho Chile, miramos China, que es lo que nos preocupa, sin duda, y entendemos que hay una relación entre lo que ocurre entre las proyecciones de Chile y las proyecciones de China, pero también miramos un cierto contraste con las proyecciones respecto de un país como Argentina. ¿Cómo entendemos esas 3 líneas? Bueno, Argentina es un país que normalmente cuando uno lo analiza lo tiene que sacar como del resto y no los puede poner en los promedios, porque no se puede distorsiona todos los promedios. Tiene crecimiento más bajo, tiene inflación más alta, tasa de interés mucho más alta, pero está en un proceso de ajuste. Justo se está cumpliendo 1 año del gobierno de Milei, está en un proceso de ajuste gigantesco, porque lo necesitaba, estaba totalmente desbandado desde el punto de vista de inflación, que superaba el 200%, no tenía cómo pagar sus compromisos y la pobreza estaba creciendo de forma importante. Vino Javier Milei y nosotros está tratando de aplicar un programa muy, muy radical de reformas en Argentina, que hasta el momento le ha dado bastantes dividendos, sobre todo desde el punto de vista político, porque en el fondo no es fácil en un país aplicar un recorte del 35% del gasto público y mantener una popularidad en las encuestas que supera el 50%. La economía argentina en el 2024 va a tener una recesión, una de las recesiones más grandes probablemente de su propia historia, a pesar de las inestabilidades que tiene. Va a caer 3,5% el producto y la pobreza va a subir 10 puntos. Entonces, mantener una popularidad en esas condiciones obviamente es muy difícil, y solo te habla de que Argentina estaba en un pozo muy profundo, del cual está
intentando salir, porque no le voy a dar el crédito de haber salido, digamos, de ese pozo. Primero bajando la inflación, sacando todos los excesos que tenía, ¿no es cierto?, la administración pública argentina, esto es lo que llaman, ¿no es cierto?, como la fruta que cuelga relativamente cerca de tu mano y por lo tanto la puedes sacar y cortar relativamente rápido. Y después viene, eso sí, el trabajo muy difícil. Y el trabajo difícil de Argentina es, en el fondo, cómo sentar las bases para que el país pueda crecer estabilizadamente, vale decir, con baja tasa de interés, baja inflación, con estabilidad, ¿no es cierto?, dentro de política dentro del país, y poder retomar sendas de crecimiento importantes. Sabemos que Argentina es un país que está dotado, digamos, por la naturaleza de muchos recursos que le permitirían ser una de las naciones más prósperas del mundo. Y no lo son hoy día, están muy lejos de serlo, pero tienen las condiciones para hacerlo, es cosa que se sepan gobernar a sí mismos para que eso ocurra. ¿Cuáles han sido, como decía, los aciertos de Milei, Nicolás? Yo sé que a ti te gusta mucho Argentina, pero el acierto de Milei obviamente ha sido tener un discurso que llega a la juventud. ¿Y por qué la juventud lo ha apoyado? Porque en realidad los favorecidos de este Estado, digamos, que tenía tan cooptada y controlada la economía argentina, son gente de una generación distinta a los jóvenes, digamos. Y por lo tanto ellos no se estaban viendo beneficiados, ¿no es cierto?, de esa gente que vivía del Estado sin hacer mucho, pero que vivía... Y por lo tanto mantiene esa base de apoyo político por eso, porque es gente que no ha sido la que ha sido perjudicada con los recortes, porque de hecho ellos no tenían nada y siguen sin tener nada, digamos. Pero tienen al menos la esperanza de que van a poder tener algo en el futuro. El mundo le ha dado crédito al presidente Milei respecto a lo que está haciendo. Ha abierto, la gente está mirando a Argentina, los inversionistas están mirando a Argentina, los líderes mundiales están mirando a Argentina como un experimento de si efectivamente se puede hacer en democracia una reforma estructural del tamaño de la que él quiere realizar. Y como decía, ha tenido estos aciertos. La inflación ha caído, salió ayer creo el dato de inflación, 2,4% mensual. A nosotros nos parece altísimo porque nosotros apuntamos a 3% al año, ¿no es cierto? Pero cuando vienes de 15% mensual y baja a 2,4% mensual, obviamente es un logro importante. A mí, a propósito de cómo se mueve el capital, que siempre está el argumento de que el capital se mueve a donde va a rendir más, y sí, pero me enteré, digamos, esta semana de inversionistas cripto movidos, que están con mucho, digamos, cash, mucho, y invirtiendo en empresas en Argentina, también por respaldar a Milei. Claro, bueno, hay como te digo, Milei en sí es un fenómeno, él, digamos, como un personaje, y que despierta muchas pasiones, y en ese sentido tiene características parecidas a las que pudiera tener Donald Trump, ¿no es cierto? Despierta muchas pasiones, también despierta muchos enemigos porque es agresivo. Ahora, la gente dice, a nosotros nos parece culturalmente muy agresivo, ¿no es cierto?, en Chile, porque no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que tampoco lo necesitamos. Probablemente la gente dice, bueno, Argentina, por el pozo profundo en que estaba, necesita una cosa muy extrema, agresiva en la forma, como lo es Milei. Yo no estoy tan convencido de eso, pero lo cierto es que esa es la personalidad del presidente argentino. ¿Cuál es el talón de Aquiles, en mi opinión, como economista, de lo que estaba ocurriendo en Argentina? Que parte no menor, parte significativa del éxito en reducir la inflación tiene que ver con un retraso cambiario muy importante. Milei entró y hizo una devaluación de la moneda de 50% y después puso una regla, ¿no es cierto?, de que el tipo de cambio iba a subir 2% mensual, apuntando a que iba a lograr bajar la inflación muy rápido a ese 2% mensual, y que por lo tanto con eso estabilizaba, ¿no es cierto?, la paridad del peso argentino. Pero lo cierto es que la inflación sabemos que se demora en bajar. Y yo les decía, números gruesos, no me escriban, no es para escribir un paper lo que les voy a decir, pero números gruesos para que tengan idea. Si tú devalúas 50% y dices 2% mensual, tienes 24, 25% en el año, tienes 75% de una devaluación, ¿no es cierto? Pero la inflación en el año de Milei ha sido 150%. Entonces te queda que el peso argentino se ha, ¿no es cierto?, ha apreciado, ¿no es cierto?, en un 50%. Números gruesos, como digo. Sí. Y por eso tenemos 55 buses de argentinos viniendo a comprar a Chile. ¿Y qué produce esa apreciación artificial, a mi juicio, digamos, de la moneda argentina? Produce una sensación también artificial de riqueza. Entonces,
¿Cuánto de este apoyo que tiene político Milei tiene que ver con, en el fondo, tener una apreciación artificial de su moneda, que da una sensación artificial de riqueza y que es absolutamente imposible de mantener? Eso te iba a preguntar, ¿qué efecto? Entiendo que puede, que es como un boost así de energía y también para poder sostener la popularidad. Pero ¿qué efectos puede tener una medida como esa en la economía real? No sé si a esta altura existe la economía real o no, pero... Claro, es que la madre de todas que no se pueda sí, sostener, ¿qué significa entonces? La madre de todas las reformas estructurales que tiene Argentina es abrir su cuenta de capitales y su cuenta de bienes, abrirse al mundo. Argentina tiene muchos recursos naturales que podría explotar, exportar al mundo para comprar el resto de las cosas. Es una economía cerrada donde produce cosas que no debiera producir. Icónicamente sabemos, ¿no es cierto?, los BlackBerry que se producían en Ushuaia, ¿no? Pero es como un chiste, pero eso te da cuenta. No son el fruto, son los teléfonos. Claro, entonces pero hacer eso implica pasar por un desierto bastante grande, que es quebrar, hacer que tengan que reordenarse los recursos que hoy día se utilizan en producir muchas cosas que podrías comprar mucho más barato en el resto del mundo, y por otro lado dedicar todos esos recursos a producir cosas en las cuales tú eres súper bueno en producir, como por ejemplo energía, como por ejemplo todo el tema agrícola en Argentina. Esa transición es dolorosa y cuando tú aprecias el tipo de cambio, la retrasas. Dale. Porque tú necesitas un tipo de cambio alto para que tus exportaciones sean, nosotras puedas vender y sean baratas y sean competitivas en el resto del mundo. Entonces estás yendo justamente en contra de la principal reforma estructural que tú quieres hacer. ¿Cómo sales de ese zapato chino en que te estás metiendo? No es fácil. Chile, por ejemplo, tiene la experiencia de haber fijado el tipo de cambio muchos años atrás, ¿no es cierto? En el 79, imagínate, solo Nicolás en esta mesa se acuerda de eso, digamos, pero claro. No se lo vio en carne propia. Le pegó duro. Pero había comprado. Pero claramente pasamos por una recesión gigantesca el año 82-83, tratando de salir. Ayer hablaba de eso como haberlo vivido y ahora sale con esta, mira, imagínate. Así que yo digo que ese probablemente, digamos, y cuando Milei sale de Argentina y dice vengan a invertir a Argentina, la pregunta que le hacen todos los inversionistas, bueno, ¿y cuándo libera el tipo de cambio, presidente? Y se enoja Milei con eso, porque sabe que ahí hay un tema, ¿no?, esto que es súper difícil de hacer y que en algún minuto va a tener que hacer. Si logra juntar los apoyos políticos muy, muy grandes, entonces va a tener que pasar, pero necesita una segunda recesión. Él era un gran crítico del crawling peg y lo está usando permanente. El crawling peg es cuando tú fijas, digamos, la tasa de evaluación y lo está usando y efectivamente no más. Ahora, Uruguay ha vivido 30 años con el trazo cambiario, ¿eh? Pero Uruguay es una economía bien distinta. Son 4 millones de personas que viven del turismo argentino y de los extranjeros, ¿no es cierto?, que tú les das un beneficio tributario. Tampoco crece tanto, es distinta, no tiene la complejidad, ¿no es cierto?, de un país como Argentina, que tiene 600.000 millones de dólares de PIB y más de 40 millones de habitantes, ¿no es cierto? Entonces, son distintos. Por eso que a mí cuando estos ejemplos de economías demasiado pequeñas, como a veces cuando nosotros nos comparamos con Nueva Zelanda, que es más o menos casos similares, no logran tener la complejidad necesaria como para que uno los pueda asimilar como casos de comparación con los países en que nosotros pero hay dos tipos de economistas, o sea, todos los economistas entienden de economía, vamos a suponer eso, pero hay dos tipos, los que entienden además un poco de política, o sea, los que viven en el mundo real sobre el cual se hace la economía, y otros que viven probablemente en un paper o en una idea o enseñan y no necesariamente practican la economía. Y a Milei le toca lo segundo, le toca practicar la economía. Entonces tú dices, mira, mientras mantenga este tipo de cambio todavía regulado, es imposible. Pero claro, los efectos de esa... Pedirle a Milei hoy día que se haga una transición difícil y dura, cuando es el que la está haciendo más dura, es pedirle, es como el viejo chiste ese que el cura que retaba a los que iban a misa por los que no iban. Claro, entonces sabe que reta a los que no vienen, pues yo estoy aquí. Aquí es lo mismo, retar a Milei cuando está haciendo un esfuerzo, no sé, nadie sabe cómo va a resultar, y se está comiendo un ataque muy potente, políticamente muy duro, que empobrece a la Argentina, que tiene un 70% de pobreza, como si lo hubieran creado anteayer. Entonces, ¿se le puede pedir más? Aquí me gustaría que tú aplicaras también tus dotes de político, que lo eres. Sí, claro. Yo definitivamente no soy quien como para retarlo. Yo estoy solamente levantando un punto de vulnerabilidad y mostrando que en la transición fuera de, ¿no es cierto?, este atraso cambiario es muy complicada y la han vivido en forma muy complicada muchos países, entre ellos Chile. Entonces... pero en democracia ahora, lo dijiste tú mismo. No sé si hay otra experiencia en democracia en que se puede hacer esto. Entonces,
Pero el punto que sí es importante, Matías, es que parte del éxito de Milei en su campaña para ser elegido es que él dijo, lo vamos a pasar mal, lo tenemos que pasar mal, pero pasándolo mal después lo vamos a pasar mejor. Ese fue, ¿no es cierto?, lo que él dice. ¿Qué está diciendo hoy día? Dice, lo peor ya terminó. Argentina cayó 3,5%, ahora empezamos a crecer. Y efectivamente las proyecciones de crecimiento para el próximo año en Argentina son de que crece 5%. El país que más crece en Latinoamérica, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el año 2025 es Argentina con un 5% de crecimiento. Va a duplicar la tasa de Chile. Entonces, se está generando la expectativa como que ya pasó todo lo malo, ahora viene lo bueno. Y yo creo que esta vulnerabilidad, ¿no es cierto?, puede hacer que esa promesa del presidente argentino en algún minuto en el futuro no se cumpla. ¿Y cuándo da espacio? Tú dices la proyección de crecimiento para el 2025, que está por partir, es de 5%. Son cifras que no se ven en cierto tiempo, ni en Latinoamérica, ni en pocas partes. ¿Cuánto espacio te da eso para poder acometer la segunda parte? Como sube los cerros, no sube hasta el primer campamento, después aborda la cumbre, ¿no es cierto?, ataca la cumbre. ¿Puede con ese crecimiento, le da oxígeno para atacar la cumbre de las reformas más profundas? La verdad que cuando tú juntas el 3,5 de caída de este año con el 5 de crecimiento del próximo, la verdad que el crecimiento te queda muy pequeño. Va a estar prácticamente el mismo nivel cuando él tomó la economía argentina, digamos, o sea, un poquito más arriba nomás. Así que está lejos, ¿no es cierto?, de ser un país próspero. Es un país que está generando negocios, pero tú tienes que decir, a ver, estoy creciendo en las áreas que debiera crecer. Argentina debiera crecer en energía, debiera crecer en soja, debiera crecer en carne, debiera crecer, ¿no es cierto?, bueno, son súper innovadores y también en servicios, digamos, podrían crecer. El tema es si es que están creciendo en producir caro, cosas que podrían comprar más barato fuera de Argentina, bueno, no es el modelo, digamos. Sabemos que ese no es el modelo a largo plazo para una Argentina bien estabilizada, digamos. Pero es algo que se está repitiendo en tantos países también. O sea, parece que va a ser parte del ciclo, si pensamos en Estados Unidos. Sí, bueno, Estados Unidos, ahí tenemos todo un programa para hablar completo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene es hoy día la economía más hegemónica del mundo y es súper interesante. Si te quedas para el próximo... Me quedo. Quédate ahí, conversamos de Estados Excelente. Unidos. Oye, que ha instalado el tema. Y dado que habíamos... intentamos explicar por qué no era comparable la proyección de crecimiento de Chile para el próximo año, que es el fondo, y por qué China nos afectaba. Empezamos por lo que era importante, pero en los 2 minutos que nos quedan, Chile, efecto China. Chile, bueno, el principal socio comercial de Chile es China. Pues un 36% de nuestras exportaciones van a China. China está en un proceso de tratar de que la economía no siga decayendo, en el sentido de que la tasa de crecimiento viene bajando sostenidamente y con problemas estructurales muy grandes. El presidente está haciendo todo lo posible por decir China va a seguir creciendo al 5% al menos. Lo ha dicho directamente como si él lo pudiera imponer. Pero la experiencia nos muestra que países que están en ciclos parecidos al que tiene China, particularmente Japón de principios de los 90, no les es fácil retomar de nuevo un crecimiento alto. La economía china creció durante 30 años cerca del 9% al año, hoy día está, creciendo menos del 5% y se asume que probablemente se va a estacionar en torno al 3% en los próximos 5 años. Y eso puede ser, de nuevo, para muchos programas, porque un China creciendo al 3%, no teniendo los ingresos per cápita que tenía Japón ni Corea cuando empezaron a crecer al 3%, porque China tiene apenas $12,000 per cápita, digamos. Entonces un país relativamente pobre que cree que ya no va a crecer tanto, que tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Cómo sostienes tú políticamente, ¿no es cierto?, la paz en ese país, digamos, con tasas de crecimiento tan bajas, sin, ¿no es cierto?, la perspectiva de que vas a salir de esa pobreza? Entonces puede ser un problema geopolítico gigante. China para el mundo con tasas de crecimiento baja, y para Chile, bueno, uno de los principales clientes que tiene Chile, digamos, empieza a tener problemas, y eso podría ser, obviamente, para Chile también un problema que va a tener que buscar otros socios, otros clientes y otras formas, ¿no es cierto?, de vender sus productos fuera de nuestro territorio. Nada distinto a lo que ha sido nuestra historia. José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Esté muy bien. Gracias, buenos días. Algunos economistas que escriben plantean la pregunta de para la otra vez que venga, si es posible lo que tú indicas que ha hecho Milei en Chile, si es necesario y si es posible, si es que es del mismo punto de partida, hasta donde uno quiere llegar, países tan distintos, estructuras económicas tan distintas, institucionales tan distintas, pero para otra pregunta. Muy bien. Gracias, José Ramón. Que les vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Chao. Buenos días. Buenos días.
No, partimos. Estaba ahí atento tú, básicamente. Aquí ordenamos. Y la Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al diploma de habilidades laborales, programas diseñados para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unap.cl. ¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo. Planifica tu viaje ahora con Mita y Full Copec, que tiene una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. No hay nada que te haga sentir más tranquilo que tener tu hogar asegurado ante robos, incendios o sismos. Haz tu vida más relajada, tu vida más consorcio. Cotiza y contrátalo 100% online en consorcio.cl. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. En Duna, la ex canciller alemana Angela Merkel escapa del ruido. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo. No puedo creer que ya es diciembre. Mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Siento que nunca terminamos. ¿Y en tu pega no usan Talana? El software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente. Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura.
Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com. No sé si lograron escuchar esa mención, porque tanto ruido, tanto grito afuera, tanta cosa. Bueno, gente gritona. Yo te cuento lo siguiente. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. 8 de la mañana con 36 minutos, hablamos en Radio Duna. Dijimos que íbamos a tener el capítulo 2 de pensiones. ¿Vamos a ello? Bueno. Sí. Bueno, si no, pues no, si es que súper que te conté. Si hicieron una promesa, es que algo de eso, promesa al público. Es que algo de eso fuimos adelantando en la conversación también del primer bloque, ¿no? Sí, claro. La parte política que es la relevante, porque todas estas medidas tienen necesariamente un preámbulo que es el habilitante, que es la política. Sin la política no hay política pública, no hay medida posible, no hay acuerdo posible. Entonces, aquí es donde se ve la crujidera de la necesidad de una buena política, justamente. Oye. Sí, vale. Sí, y creo que lo que planteabas tú al comienzo del programa sobre las presiones que ejercen los descuelgues por lado y lado y cómo eso lleva a los diferentes grupos a moverse. En relación con eso es relevante y es algo que se debiera ver a largo plazo. Y reitero lo que comenté, que me parece que por eso es súper importante la reforma al sistema político, que por lo demás está teniendo comentarios súper interesantes en realidad. No vamos a hablar de eso ahora, pero el CERVEL está haciendo algunos alcances que dice, no nos parece necesariamente la manera en que se están repartiendo los votos si es que uno no alcanza la cantidad de escaños. O sea, la cantidad de votación a nivel nacional para poder adjudicarse los diputados y la propuesta que se trabajaba en el Senado era que entonces esos votos fueran al compañero de pacto, al partido más amigo, por así decirlo. No queda muy claro qué pasaba si era un partido que iba solo, pero dice... Es un poco meterle la mano a la UNE, que es un concepto que se usó para otras cosas. Pero ahora también... el CERVEL no lo veía desde ese punto de vista, lo veía desde el punto de vista de las plata, de lo que a él le compete. Sí, claro. Que si yo no me pronuncio a quién le mete la mano a la urna, o más bien era... lo que pasa además, si tú lo sabes, la viabilidad, la sostenibilidad del sistema. Claro, dice, si se adjudican esos votos, entonces en la práctica ese partido aparece sin voto, entonces por lo tanto yo no le puedo devolver plata por voto. Entonces, ¿de qué manera repartes, entre comillas, esos votos? Pero si tú lo sabes ex ante que va a pasar eso, tú corres el riesgo de ir con una candidatura que no va a alcanzar el umbral. Los incentivos. Pero o el desincentivo en este caso. Y si no llego al 5%, pierdo pan y pedazo. Matías, a mí me asusta una cosa, qué bueno que estamos hablando del tema, me asusta una cosa, que es que cuando en los últimos 30 años, cuando hemos diseñado políticas públicas, hemos sobreponderado la decisión racional. Entonces, hemos sobreponderado, hemos pensado que dado A implica B, porque este comportamiento va a ser incentivado por la limitación que pone la regla, y finalmente, como eso no ocurre, y el comportamiento del afectado entra en Santiago, en un montón de cosas. Un montón de cosas. No es multifondo. Multifondo se llama cuando uno se puede cambiar. El traspaso. En cambiarse a AFP. Eso quiero decir, porque la comisión es más baja.
baja, entonces yo me voy a cambiar de AFP. Claro, se supone que el incentivo de la comisión... Yo sigo en la misma AFP donde me metí porque estaba mi papá. Mucha gente no sabe qué AFP hace 40 años. Claro, imagínate entonces, lo poco racional. Entonces, cuando definimos la política pública, decimos, no, una AFP que cobre muy caro, todo el mundo se va a cambiar a la otra. No es precio. No somos racionales y entonces le atribuimos comportamientos racionales a consumidores, actores políticos, etcétera, y eso no ocurre. Pero perdón que les eche a perder el ejemplo, porque suscribo con ustedes, pero a veces el racional sí funciona y el incentivo económico sí funciona. Mira el castigo, la multa por no votar, mira cómo ha funcionado en la democracia. Sí. Perdón, y se bajó a 33.000 pesos, que dijeron, esto es lo mismo prácticamente que el voto voluntario. Y nada. Tu ejemplo es bueno, pero creo que, ojo, ese ejemplo es un ejemplo súper claro de zanahoria y garrote. Aquí no hay el esperar un comportamiento determinado a partir de... Mira, el ejemplo más claro, o sea, creo que lo tuyo es real, pero porque es binario. ¿Es zanahoria o garrote? Funciona, claro. Cuando se diseñó el sistema, ¿por qué las autopistas cobran tarifa de congestión? Porque se suponía que el consumidor iba a evitar la tarifa de congestión y por lo tanto no iba a haber nunca congestión en la autopista. Entonces la perspectiva del diseño racional era, no, yo voy a adaptar mis horarios al tránsito de la autopista. Revés. Estamos igual en la autopista y las odiamos y nos quejamos. Y pagamos más caro. Y más las odiamos. Porque estamos en un taco. Porque no hay alternativa. Porque yo no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar el horario del lugar a donde voy, etcétera, etcétera. Porque las otras calles son peores, entonces por eso, pero esos comportamientos racionales no siempre ocurren, y al momento de diseñar políticas públicas creo que tenemos que aprender que hay que hacerlo como manual de cortapalo y no suponer comportamientos, sino que ser como tú planteaste. Es muy bueno el ejemplo que tú das de la multa por no votar, porque es binaria. Ahí no hay tutía. No, es que mira, es que vamos a poner la multa si la gente no vota entre las 8 y las 10. No. Pero aquí se parece más la votación y el umbral. A la autopista donde no me queda alternativa, que si me cobran el doble soné, igual tengo que seguir acá adentro. No, porque siempre está la legítima aspiración que vas a sacar más que el mínimo. Pero la verdad es que esto también se parece un poco más a lo otro, al que sí te puede cambiar el comportamiento. A decir, mi voto puede que se pierda. Voy a evaluar. Bueno, pero es interesante. Pero es puro comportamiento. Discrepo porque creo que ese incentivo está puesto en los oferentes, por definirlo de alguna manera, es decir, en aquellos que emprenden la aventura de un partido o una candidatura. Y los comportamientos racionales de quien emprende un partido o una candidatura no son los que uno espera. Entonces, el estímulo al consumidor, es decir, el votante, puede ser distinto. Ese puede ser racional. Yo no creo que me parece difícil pensar, ojalá así sea, que haya un comportamiento tan racional que diga, yo no voy a votar por Pepito Pérez, porque Pepito Pérez no va a llegar al umbral. No es del votante, es desde la oferta, no es de la demanda. Yo creo que la oferta es racional. Es desde el que se plantea, desde el que se hace una candidatura. Quería entrar un poquitito nomás a los contenidos de la reforma de pensiones, sin ponernos demasiado lateros y técnicos, pero una mezcla con política un poquitito. Los partidos que se oponen, republicanos, ¿lo hace completamente por convicciones o también lo hace porque sabe que se puede aprobar como el mejor de los mundos? Yo me niego, pero igual tiene posibilidad de avanzar. Por lo tanto, el, entre comillas, trabajo sucio lo haría otro. Es una pregunta que yo me hago más bien, no sé si el mundo se hace, pero yo me hago, de decir, bueno, el todo o nada. Y yo voy con mis convicciones, con mi principio, voy con mi base, entonces yo voy por el todo porque es más pequeñito y no tengo ningún incentivo para colaborar, ¿ya? Porque esto va a avanzar y por lo tanto resolver el problema de ellos y yo puedo seguir apuntándolos con el dedo. Y por el lado quizás de los descuelgues del extremo más izquierdo del gobierno quizás suceda lo mismo. Entonces, ¿cuánta fuerza va a haber en los que sí están dispuestos a ensuciarse un poquitito en este barro? A mí me queda grande el tema de qué es lo que se está negociando, quizás las consecuencias verdaderas de la posible separación de la industria. Creo que Nico quizás tiene más opiniones sobre... porque de verdad, conversando por años sobre estos temas con gente que uno respeta y que son expertos, hay opiniones encontradas. Entonces, no es solo algo que para uno es más fácil de entender sobre cómo se reparte la cotización adicional, que sabemos que necesitamos ahorrar más, lo que dices tú, Matías,
que ese es el que ese es el fondo del asunto. Entonces, que en realidad no estamos discutiendo sobre el destino del 6%, sino que en este minuto sobre el 3%, sobre la mitad del 6%. No, a esta altura sobre el 0%, ¿eh? Teóricamente, bueno, sí, pero a esta altura, si es que no hay acuerdo, es sobre el 0%. Es sobre el 0%. ¿Qué vamos a hacer con el 0% extra? Pero yo no entiendo por qué el Nico siempre dice que estamos discutiendo sobre el 6%. Estamos discutiendo sobre la mitad del 6% todavía, ¿o no? Que es sobre préstamo que se le hace para mejorar la... A ver, déjame tratar de ser lo más simple posible al respecto y lo más didáctico y lo más ecuánime, digamos, en términos de que lo... Aquí hay una opción que es una entrevista el lunes en EMOL, el 11 en EMOL. La ministra Jara dice, esto es 3 y 3, lo que estás diciendo tú. Aquí necesitamos el 3%, entonces 3 a capitalización individual y 3 a una mezcla de distintas cosas. Y eso es lo que dice la ministra Jara el 11, hace 2 días. Por otro lado, está la posición, si nos vamos, comillas, a los extremos, de quienes sostienen que el 6% debería ir entero a reparto y quienes sostienen que el 6% debería ir entero a capitalización individual. ¿Dónde está el punto de aparente acuerdo? Es que del 6%, un 4 o un 5,5, depende cómo lo mires, pongámosle un 4, vaya a capitalización individual. Un 0,5 vaya al bono tabla, es decir, para igualar hombres y mujeres, y un 1,5 vaya a un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No para igualar hombres y mujeres, sino que para ir en asistencia de las más bajas pensiones de hoy. Para financiar el 0,1 UF por año cotizado que el gobierno quiere. Ya, entonces 3,5 es que tú me dijiste 4 para acá. Sí, pues, me dijiste, perdona, 5,5 individual y 0,5. No, 5,5 sería eventualmente es que es complejo. 5,5 hoy día, 5,5 iría a capitalización individual, 0,5 iría al bono tabla. Pero de ese 5,5, un 1,5, claro, iría a este reparto, a este préstamo. Me lo devuelven al final. Perdón, pero un préstamo que es a nombre mío, que vuelve cuando yo me pensione, que menciono, vuelve rentabilizado y es mío. Rentabilizado a bonos del gobierno, ¿verdad? A bonos del gobierno y veamos la tasa, pero el proyecto dice, pero el proyecto lo que se propone, que lo deja abierto además, es más que el proyecto, el informe, porque todavía no hay proyecto, el informe lo que te propone es una rentabilidad que es la mitad del promedio de la rentabilidad del sistema. Entonces, también, alguien puede decir son bonos del Estado, etcétera, pero sobre esa parte tú al menos estarías cediendo rentabilidad en función de lo que podrías obtener. Pero no cediendo principios, porque lo que estamos hablando de convicciones. Por eso. Sigue siendo capitalización individual. Lo que pasa es que ahí mezclemos la técnica con la política, ahí entramos a la cuadratura del círculo, porque aparentemente en esa discusión se habría logrado cuadrar el círculo, porque la izquierda vería el préstamo como un reparto y la derecha vería el préstamo como un aporte a una cuenta individual. Es decir, habría solidaridad, reparto de la perspectiva de la izquierda, porque ese 1,5 iría a reparto, y desde la otra perspectiva no, porque es una cuenta, me acreditan un activo a mi cuenta individual, que no está físicamente, sino que es un papel que dice le pagaré tanto al final. Lo que tú estás describiendo se parece mucho a las cuentas nacionales y esta no es una cuenta nacional. No es una cuenta. Eso que es nacional, porque la plata no está en tu cuenta. Lo que está es un derecho a cobrarle un bono al Estado. Es una promesa. Pero es un préstamo. Sí, pero es que un préstamo, a ver, si vamos al extremo, un préstamo es nacional. Que si vamos al extremo, a ver, yo te presto $1,000,000 a ti. Creo que la gente ¿Qué es lo que tengo yo en mi, qué es lo que pongo yo en mi, no se perdió nadie, Matías. ¿Qué tengo? Nadie. Yo te presto a ti $1,000,000. ¿Qué pongo yo en mi activo? Matías. ¿Qué pongo yo en mi activo? El préstamo. Claro, un papelito. Cuando yo voy al banco, y cuando yo voy a un banco y pongo un depósito a plazo, ¿qué es lo que tengo yo en mis activos? No, pero es que hay una contrapartida porque está la plata. En este caso, yo confié en que tú me vas a devolver lo que te presté más una tasa. ¿Y qué es lo que anoto yo en mi activo? Y contablemente, en mi contabilidad yo digo, tengo $1,000,000 más la rentabilidad de lo que presté Matías del Río. Sí. Pero en la práctica, ¿qué es lo que tengo yo? La esperanza o la certeza, dado que eres tú, de que me vas a pagar. ¿Y qué distinto tiene un depósito a plazo 30 días en el banco X?
Ninguna. Es lo mismo, por eso, es un activo. Sí, y mío. Sí, pero sujeto a una eventualidad. No, necesitas confianza. Claro. Bueno, pero según... Necesitas creer. Bueno, pero la institucionalidad tiene que diseñar algo que genere la confianza de que la plata que tú prestaste te la van a devolver. Es que si no partimos por eso, estaríamos con los billetes debajo del colchón o en el muro de la casa, po. Y eso en Chile no pasa. La institucionalidad. No, hasta ahora. No ha pasado nunca. No, sí, Matías, en la historia de Chile pasó muchas veces. Bueno, claro. Pasó muchas veces. Puede que en la colonia, pero no, en Chile, hace 40 años, hace 50 años, Matías, en el gobierno militar pasaron estas cosas. En Chile. A ver, ¿qué te podía...? Es que lo que pasa es que... pero no lo convirtamos en una discusión de fondo. Pero el punto es el siguiente. Cuando a ti la autoridad te dijo, el presidente de la República de la época, o el presidente de la época, más el presidente del Banco Central, te dijeron que el dólar se mantenía a 39 para siempre. Y hubo un cambio tan radical que el dólar llegó a 70 y después a 300. Pero ese no es el Chile de hoy, Nicolás, está tratando el Chile pero actual. Tú dijiste que fue la colonia, es que no, el Chile actual tiene una institucionalidad en el cual todos los chilenos, salvo alguien que tenga alguna alucinación, sí se atreve a llevar sus ahorros a un banco y a cualquier banco. Y sí sabe que se lo van a devolver. Tiene certeza. Tenemos certeza. El Chile actual tiene certeza de que hay un banco central que es el que maneja las tasas de inflación en la política monetaria, y que tenemos la certeza que en Chile no se interviene el mercado cambiario, etcétera. Un montón de principios básicos de la institucionalidad actual que configuran la necesidad de ponerlos en la mesa para tomar decisiones de políticas públicas. Yo no puedo engrupirme a la gente y decirle, mire, este es un préstamo que va a la gente y que a mí me dan un papel de vuelta. Bueno, pero yo tengo depósito a plazo y tengo un papel. Y yo creo en ese papel. Pero Matías, pero es que no lo pongas en eso. Si yo compro un bono de la Reserva Federal, también un bono de la FED, también es un papel, pero si no, la diferencia es la confianza. Lo que pasa es que, claro, y lo que pasa es, ¿qué es lo que te estoy definiendo yo? Yo te estoy diciendo qué es lo que es. No te quedes en la discusión respecto a si cuando yo te digo que es un derecho sobre algo, estoy bajando la ponderación a ese derecho. No es la plata en efectivo, como sí es en otros casos. Pero da lo mismo. Si efectivamente yo también tengo confianza, yo creo que un bono del Estado de Chile finalmente te lo van a pagar. Pero el punto es, y lo que yo quería explicar, Matías, y tú te quedaste de nuevo en el detalle, es que lo notable de la cuadratura del círculo es que eso, desde la visión de la izquierda es reparto, desde la visión de la derecha es capitación individual. Yo creo que lo que para la izquierda es reparto es el 5%, porque el 0,5%, porque la pelea se produjo cuando Guillermo Ramírez, que él dijo que se había equivocado, dijo que el 0,5%, que es para igualar las tablas de hombres y mujeres, dijo reparto, y ahí republicanos saltan los tapones. Pero de nuevo se produce. Pero yo creo que está bien que diga Guillermo Ramírez que reparto, porque es una forma de reparto, porque como las palabras está todo, dicen, no es reparto, es compensación. Bueno, ¿qué es una compensación? Un reparto, po. Si mis impuestos son una compensación por lo que yo recibo del Estado, ¿y a dónde van? A repartirse entre todos. Entonces, es reparto. Yo creo que Guillermo Ramírez no se equivocó. Es reparto. Pero Guillermo Ramírez político sabe que las políticas, las palabras sí hacen una diferencia. Por eso, pero déjame salirme de eso. Le dio una posibilidad, un pase gol al Partido Republicano para que lanzara sus columnas. Que él se equivocó. Que es legítimo lo que hace el Partido Republicano por lo pronto. Es legítimo que ponga su punto de vista. Es legítimo. Por supuesto que pero como te digo, pero lo que a mí me queda claro es que si uno lo pone esto en la discusión respecto a lo que dicen los diputados del PC, la declaración que les dije hace un rato, lo que dicen los republicanos, yo diría que en el medio hay bastante menos acuerdo de lo que parece. Yo creo que han aportado bastante más. Pero bueno, perdón. Y sobre el bono tabla hay de acuerdo 100%. Ya. Sobre el préstamo hay bastante. Exacto, pero en el préstamo ¿hay acuerdo? Sí, pero no como en el bono tabla. Hay menos acuerdo, y me imagino que es menos del 2,5%. No. ¿Cómo el 2,5%? No, 1,5. El préstamo siempre es 1,5. Es que eso te da un total de 2. Claro. Y nos dijimos que era 3 y 3. Por eso. No, es que no, el 3 y 3 no. El 3 y 3 lo dijiste tú y el 3 y 3 el 3 y 3 lo dice la ministra Jara. Eso, la ministra Jara. Yo creo en la ministra Jara. Exacto, ese es el punto. Sí, pero yo diría la ministra Jara dice que en realidad el 0,5 tiene que ser 1 y que el préstamo tiene que ser 2. La ministra Jara está atendiendo su público. Pero en lo que se está negociando es lo que te decimos Matías y yo. O sea, 0,5 al bono tabla, 1,5 préstamo. 1,5 préstamo. Y 4 cuentas individuales.
¿Qué otra pregunta que queda? Platita, Pero, platita poca, pero Oye, y hay otra discusión que ya también... no, y todo lo que tiene que ver con administración versus inversiones. No, separación de la industrialización de stocks, ahí definitivamente no hay acuerdo, porque de nuevo, separación de la industria para el mundo de derecha es mejorar la competencia. Separación de la industria para la ministra Jara es fin de las FP. Entonces, de nuevo, como dice Matías, las palabras son las que complican, porque si la ministra Jara dice fin de la AFP, y entonces para la derecha se hace más difícil votar por la separación de la industria. El arte de la política está en que una política pública le permita... tanto las AFP felices, porque como no la creo, posibilidad de que no pase nada... Felices no creo que sea el término. ¿No? No, felices no creo que sea el término. A mí, maldito, me importa lo que le pase en la AFP, me importa que mejore las pensiones y que nos pongamos a ahorrar, porque con el 10% del ahorro realmente estamos yéndonos a la vez. Esa y es una seguimos cosa. Perdiendo años y años. Y lo otro, lograr una estabilidad y un acuerdo con la mayor cantidad de fuerzas políticas posible que nos diga, ok, este es el sistema de pensiones que tenemos y lo vamos a dejar de discutir sobre esto por los próximos La separación de la industria 10 no años. está Yo con en una discusión. década de tranquilidad en este momento no está en discusión la separación de la industria, es la licitación de stock probablemente. Y hay otro asunto que licitación de stock que tiene que ver con bajar las comisiones, se supone. Hay otro asunto que nos la licitación de stocks, es que no tiene que ver con... Es que la licitación de stocks va por un lado y las comisiones por el otro. Si es el problema, porque la comisión es sobre el saldo. El stock ya pagó comisión. El stock ya pagó comisión. Entonces, recuerda que en payaje de entrada. No tiene que ver con... Oye, otro asunto. Como el 6% no es de un día para otro, ¿por dónde vamos a partir? Somos el programa más latero del universo. Oye, nos quedamos pegados en un solo tema. Solo quedaron 3 economistas en audiencia. Están pasados de moda. Ay, a mí me encantan. Oye, dime una cosa. Usted se ha dicho la siguiente pregunta, como el 6% no... Si mañana se llega a acuerdo, mañana se firma, manito arriba, todos felices. El 6% no es mañana. No, el 6% es progresivo en el tiempo. ¿Por dónde vamos a partir? Por el 4%. No, eso, el proyecto establece que se parte por el préstamo. Se parte exactamente por la parte solidaria. Y no sé ni siquiera si por el bono tabla, pero por el préstamo sí. Por el préstamo sí, no sé si por el bono tabla. Y de hecho el Estado pone plata luego para poder pagar pensiones luego. Entonces pone plata antes para poder pagar. A los que aún quedan ahí, muchas gracias por la audiencia. No sean imbéciles. Oiga, lo que nos Amarilla. dijo. Me voy a Londres de vuelta. La autoflagelancia es Te vamos a mandar como Maite Orsini al Tribunal Supremo del programa. Un minuto Maite Orsini, ¿no tenemos? Bueno, ya. No, mira la música como suena, mira. ¿Te llamó? ¿La música? ¿Te llamó? ¿Te llamó? A mí no. No sé. Ya, nos vemos mañana y hablamos de Maite Orsini. Chao. Buenos días, ya viene información privilegiada.